En Marcos 16 se describe lo vivido el primer día de la semana, después de la crucifixión de Cristo. Digo el primer día de la semana porque esto comienza después de las 6 de la tarde del sábado. Ahí para los judíos comenzaba y comienza el primer día de la semana. En cambio, el último día, el sábado, comienza en realidad en la puesta del sol del día viernes y termina en la puesta del sol del día sábado. Entonces Marcos describe los acontecimientos de esos momentos y pone su énfasis en la tumba vacía. Dice que después de la puesta del sol del sábado, cuando el nuevo día judío había comenzado, 3 mujeres piadosas fueron al mercado a comprar perfumes y aceites perfumados. Cuando pasó el sábado, como dijimos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Ellas compraron especies aromáticas entonces para ir a ungirlo. Muy de mañana, esto ya sería el domingo, como lo conocemos nosotros, o mejor dicho, como se describe el primer día de la semana, ellas fueron al sepulcro, recién salido el sol. Pero ellas decían entre sí, ¿quién nos va a remover la piedra del sepulcro? Entonces Marcos evidencia lo que está relatando, identificando los nombres de las mujeres. Estas mujeres fueron las testigos oculares de la crucifixión, del entierro de Jesucristo y de la tumba vacía. Hasta el Señor Jesús decía: yo no doy testimonio por mí mismo, sino que uno da testimonio de mí, porque él sabía que en la ley estaba escrito que para ciertas ocasiones se necesitaban 2 o 3 testigos para ratificar, verificar o dar testimonio justamente de algún suceso. Entonces, en esta ocasión, en cuanto a la tumba, a la resurrección, a la crucifixión, a la muerte de Jesús, también hubo testigos oculares, y eso es lo que está narrando Marcos, dando evidencia de que el hecho es real. Los judíos no embalsamaban los cuerpos como tenían costumbre otros pueblos de ese mismo siglo, del siglo I, sino que ellos ungían o utilizaban ungüentos, especies aromáticas para contrarrestar el hedor, el olor del cuerpo en descomposición. Entonces, como decimos, ellas a la puesta del sol del día sábado a las 6 p.m., donde comenzaba el primer día, fueron a comprar esas especies costosas para ir a la tumba. Lo iban a hacer comenzar a salir el sol. Seguramente algunas tiendas luego de las 6 de la tarde abrieron brevemente y ellas aprovecharon para hacer esas compras de esos elementos para ir a ungir el cuerpo del Señor. Repito, el cuerpo del Señor, su enfoque era el cuerpo del Señor. El problema era que entre ellas se decían: ¿quién nos va a abrir la tumba? ¿Quién va a remover esa piedra tan pesada? Es evidente que por esta acción de las mujeres de comprar esos ungüentos, al igual que los apóstoles, ellos no esperaban encontrar a Jesús vivo, a pesar de que él se los había dicho que después de 3 días él resucitaría. Pero cuando miraron, vieron la piedra removida, versículo 4, Marcos 16, y entraron y vieron a un joven varón
vestido de largas ropas blancas al lado derecho y se espantaron. Este varón les dice: no se asusten, ¿a quién buscan? ¿A Jesús el Nazareno que fue crucificado? Él ha resucitado, Él no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Marcos 16, 4 al 6. El joven les dice: miren, ahí donde estaba el cuerpo, donde lo pusieron, que ustedes vieron, cuando lo pusieron, después se cerró, no está el cuerpo, no está ese cuerpo ahí. Pero vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro que Él va delante de vosotros. O sea que Jesús va aún delante de vosotros a Galilea y allí lo van a ver. O sea, Jesús en el cuerpo. Y ellos se fueron huyendo del sepulcro, espantadas y con miedo por esta cuestión, pero no decían nada a nadie porque tenían miedo. En todo este acontecimiento que había sucedido, cuando las mujeres se fueron, se le aparece María Magdalena. Ella se fue y se lo hizo saber a los apóstoles que estaban tristes y llorando, pero ellos no le creyeron que ella lo había visto. Después se le apareció a otros dos que iban de camino al campo. Estos también fueron a decirle a los apóstoles y ellos no le creyeron que habían visto a Cristo vivo. Finalmente entonces Él se les apareció a los 11 mismos, los apóstoles estando sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Esta tumba donde habían puesto a Jesús era de un hombre denominado o descrito como José de Arimatea, y esta tumba nunca se había utilizado. Esto está en Lucas 23:53, Mateo 27:50. Dice que la entrada era por una puerta rectangular, alrededor de 2 metros de altura, y con pequeñas puertas bajas entre la entrecámara y la cámara de entierro. Según lo que se dice, eran características estándar en las tumbas judías en los días de Jesús. La cámara interior donde se había puesto el cuerpo de Jesús fue probablemente establecido 6 por 2 metros cuadrados y cerca de 6 pies. Esto lo saco según lo que dicen algunos arqueólogos. Ellos dicen que las tumbas del primer siglo eran selladas normalmente con una piedra plana encajada en un lugar para mantener a los animales alejados. Sin embargo, como se trata de la tumba de un hombre rico, este tal José de Arimatea, probablemente tenía una piedra grande, circular y plana, en forma de disco, 3 o 4 metros de diámetro. O sea, imaginémonos el tamaño de la piedra y por qué las mujeres se preocupaban tanto. Tenemos los ungüentos, tenemos todo, pero ¿cómo vamos a hacer para ungir el cuerpo? Que supuestamente esa piedra se dice que era como una piedra de molino, con un corte de ranura ancha en la roca. La ranura podía estar inclinada hacia la puerta de modo que cuando se cerraran se rodara. A pesar de todo esto y demás, las mujeres se encontraron con que la piedra estaba removida. Entonces este es el tema de hoy. Si vemos en otros capítulos, se nos dice que cuando el Señor resucitó, se le apareció a 2 discípulos, y más allá que no es de eso de lo que quiero hablar, fue caminando con ellos, les explicó que de Él hablaban las Escrituras y demás. También se nos dice la historia de Tomás, que cuando se entera de todo lo que había sucedido y se entera de que la tumba estaba abierta y que había resucitado Jesús, él dijo: yo no voy a creer hasta que no toque el hueco de los clavos de sus manos y no toque la herida en su costado. Entonces dice que los discípulos estaban reunidos en una habitación, en un habitáculo cerrado, y de repente el Señor, en su forma corporal, atraviesa ese lugar y se les aparece y le dice a Tomás: Tomás, toca las heridas y te he dicho que seas creyente y no incrédulo. Entonces Tomás introduce su dedo en las llagas y dice: Señor mío y Dios mío. Más allá de que algunos lo interpretan como una exclamación, como quien dice: Dios mío, mira. Y otros entendemos que le dice claramente: Señor mío y Dios mío. El punto es de que si el Señor resucitó en cuerpo, ¿cómo es que hace para atravesar esa pared
Entonces yo creo que aquí entra lo que Pablo describe en cuanto a los cuerpos celestiales y a los cuerpos terrenales. Sabemos que Pablo dice que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales, y que uno es la gloria de los primeros y otro de los segundos. Tienen diferentes glorias. Esto se refiere a que tienen diferentes comportamientos, no físicos y humanos como nosotros comprendemos. También dice la palabra que sangre y carne no heredarán el reino de los cielos. Entonces aquí algunas personas dicen, no, Jesús no resucitó en cuerpo. Esto es para las personas que creen esto, no para los cristianos que creen esto. Simplemente va dirigido a esas personas que dicen no resucitó en cuerpo, porque la Biblia dice que cuerpo, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. Sin embargo, Pablo nos explica, como digo, que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, y que la gloria son diferentes. Ahora, utiliza el término cuerpos, y el término cuerpo abarca una masa, un volumen, algo tangible, ¿no es cierto? De hecho, Jesús le dice a Tomás, toca que soy de carne y hueso, porque un espíritu no tiene carne y hueso. Tomás, sé creyente y no incrédulo. Yo dije que iba a resucitar este cuerpo cuando dije en referencia al templo, y que lo iba a levantar en 3 días. Y esto es lo que ha pasado. Ahora bien, algunas personas toman como que Jesús fue resucitado en cuerpo, lo dice claramente la palabra, y dice vivificado en el espíritu. Nunca dice fue resucitado en el espíritu, sino en el cuerpo. Vivificado porque él estaba hastiado, él estaba, David dice, por ejemplo, vivifícame en el espíritu, y sin embargo David está vivo, está hablando de una cuestión de angustia. Eso es la vivificación del espíritu en Cristo, porque él estuvo angustiado hasta la muerte. Sin embargo, no es resurrección de espíritu, sino vivificación. Pero en cuanto al cuerpo, sí es resurrección. Ahora bien, ¿cómo hace Jesús para atravesar la pared? Y eso es algo que nosotros no lo entendemos, pero Pablo da a entender que el cuerpo glorificado, el cuerpo que no es terrenal, sino celestial, tiene su propia gloria. De hecho, si Jesús fuera un espíritu y por eso atravesó la pared, tampoco podría comer como hizo con los discípulos. De hecho, comió pescado con ellos, porque justamente él decía, tengo cuerpo y tengo espíritu. Y agregó algo más. Él dijo que hablando cierto de la copa del vino, del fruto de la vid, él no la tomaría nuevamente, sino hasta cuando él regresara. Esto lo dijo cuando se fue. Y nuevamente, si es un espíritu, ¿cómo beberá del fruto de la vid? Entonces, la pregunta es, yo creo que la roca, lo que pusieron por puerta sobre la tumba, tiene un significado muy importante. Supongamos que ellas, las mujeres, van a ungir el cuerpo y se encuentran con la tumba cerrada. Entonces podrían haber dicho, bueno, nos resucitó, volvámonos, dejemos estos ungüentos, estos perfumes. O podrían decir, sí, resucitó, pero pasa que nosotros no lo vemos, y resucitó un espíritu. Y sería hasta el día de hoy una incógnita qué pasó. Sin embargo, Dios fiel se encargó de eso y de dejarnos el testimonio utilizando los relatos de Marcos. La tumba, la roca estaba abierta para que justamente estas mujeres vieran y después se nos contara a nosotros que el cuerpo no estaba allí. Ahora, volviendo al tema de cuando Jesús atraviesa la pared y se junta con los discípulos y le dice a Tomás, toca, pon tu dedo en las llagas, y él atraviesa la pared. También el Señor, si tiene esa cualidad, esa propiedad, podría haber atravesado tranquilamente la tumba sin que la piedra fuera removida. No sería necesario que la piedra fuera removida porque él podría atravesarla. Sin embargo, la piedra está removida para que se deje el testimonio ocular y vivo de que el Señor no estaba ahí en cuerpo. Su cuerpo fue resucitado, su cuerpo fue glorificado, el mismo cuerpo que aún hoy en día lleva esas marcas, ¿sí? Para que toda la creación vea como testimonio
de que Él fue crucificado y muerto por nuestros pecados y realizó la paga. Entonces, aún así, aunque parezca algo secundario, como dije, esto de la piedra removida, Dios deja esta evidencia para no dar lugar a pensar que Él resucitó en espíritu. Dice que el espíritu es el anticristo, y esto, sin ofender a nada, opera en contra de Cristo. ¿Y cómo reconoceremos que todo espíritu que viene de Dios es realmente de Dios? Y dice que justamente es el espíritu que declara que Jesucristo vino en carne. Y yo creo que esto envuelve aún más la cuestión, que resucitó en carne. O sea, nosotros no podemos decir que Jesucristo resucitó en espíritu, porque los espíritus no mueren, sean buenos o malos. En ningún pasaje bíblico se nos dice que los espíritus mueren, sino que los espíritus, por ejemplo, que pecaron, que se rebelaron contra Dios, están encarcelados en prisiones oscuras, etcétera. Pero bueno, esa es otra cuestión. Nunca se dice que mueren. Pablo dice incluso que, hablando de los cuerpos celestiales y terrenales, seremos transformados a cuerpos celestiales en un abrir y cerrar de ojos, porque justamente carne y sangre, tal cual como somos, no podemos heredar el reino de los cielos, porque somos impuros y demás. Sin embargo, la perfección y la gloria que el Señor pondrá en los cuerpos de los salvos serán transformados según Pablo, no según yo. Entonces, esa tumba removida, esa piedra removida, tiene un significado muy grande, aunque parezca sencillo. Vuelvo a repetir, es para evidenciar de que el cuerpo del Señor fue resucitado tal cual como se había dicho, como Él mismo lo había dicho. Y estos varones, este varón da la evidencia. Ustedes buscan al que estaba muerto, a Jesús el Nazareno. Miren, no está aquí, y ustedes habían visto que estaba aquí. Así que, bueno, una vez más explico el por qué se quiere decir que Jesús resucitó en espíritu. Es para quitarle la deidad, diciendo que Dios no puede morir. Sin embargo, el Señor murió en cuerpo, entregó su cuerpo, su sangre, su vida como hombre, como el Hijo del Hombre, más en el espíritu no murió jamás. Entonces, ese es un argumento mal usado. Incluso una pregunta muy obvia o muy sencilla que no pueden responder las personas que piensan o nos predican que Jesús resucitó en espíritu es la siguiente: cuando uno les pregunta dónde quedó entonces el cuerpo de Cristo. Algunos hace años atrás decían que fue, aunque parezca muy vago lo que voy a decir, pero según la explicación de ellos es que había sido disuelto por una especie de gas. Al correr de los años y en la época que estamos, aparentemente se dieron cuenta que eso rozaba con lo ridículo. Entonces dijeron o dicen hoy en día que en realidad no importa tanto lo que pasó con el cuerpo, sino que Jesús resucitó en espíritu. Y sin embargo, yo creo que es todo lo contrario. Por eso digo que el espíritu del anticristo opera en contra de esto, en querer hacer creer que Él no resucitó en su cuerpo, porque por ahí pasa el evangelio, demostrando de que el Señor resucitó su propio cuerpo, Dios mismo, el espíritu lo resucitó, y que lo mismo hará con todos los salvos. Pablo dice, pues si no tenemos esperanza de resurrección, en vano predicamos este evangelio, y sería absurdo hacerlo. Bueno, en fin, como te dije, no soy pastor, locutor, ni líder religioso, ni nada. Simplemente doy una opinión al respecto de algunos temas. Y así como tal, humildemente, te invito a que juntos hagamos una oración, si quieres, sencilla, sabiendo de que somos imperfectos y necesitamos del día a día. Así que bueno, Padre Santo, en el nombre de nuestro poderoso Señor Jesucristo, nos dirigimos a ti, primeramente para darte gracias por tu bondad, tus misericordias, por tu sustento,
por tu fidelidad, Señor, que aún a pesar de nuestros errores, tú nunca nos desamparas. Señor, te pedimos por aquellos que están pasando malos momentos y sufriendo en este mundo tan confuso en este momento. Señor, tú seas escudo y fortaleza alrededor de aquellos que te temen y de los que aún están por conocerte. Y ahora, Padre, también en el nombre de Jesús te pedimos que nos des la capacidad, Señor, ese sentir con respecto al tema que hablamos, pero que ahora seamos nosotros quien estemos dispuestos a abrir la puerta, a correr esa piedra, ese corazón de piedra y a abrir, Señor, para que seas tú quien entres con ese perfume, Señor Jesucristo, con ese aceite, Señor, que es el Espíritu Santo, Señor, para repeler ese olor del hedor de nuestros pecados, de nuestros errores, y que así seamos de grato olor, Señor, a tu presencia. Señor, seas tú quien nos limpie, porque solamente tú nos justificas, Señor, mediante la expiación, mediante la redención, mediante tu crucifixión, mediante tu sacrificio, Señor. Nos justificas delante del trono de Dios, porque somos imperfectos. Entonces nosotros te pedimos, Señor, que nos dé la capacidad de abrir esa puerta, Señor, para que tú entres y nos limpies, nos unjas, Señor, y seamos redimidos y algún día transformados, Señor, en esa gloria que tú has prometido para la resurrección. Tu palabra dice que tú estás a la puerta y golpeas. Tú dices, si alguno abre, mi Padre y yo entraremos a Él y cenaremos con Él. Esto es en la intimidad, esto es en el Espíritu, esto es adentro de nuestros corazones. Señor, te pedimos que nos des esa posibilidad de sentir dentro nuestro esa necesidad de abrir la puerta y de decirte, Señor, ven y entra, unge mi cuerpo, unge este cuerpo que a la verdad está muerto, Señor, y necesita vida, tú eres la vida, Señor. Tú dices, aunque el que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que bueno, te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tú mores en nuestros corazones, que tú empieces la obra. Tú dices, aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla al fin. Así que a ti te damos la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, querido amigo, como siempre te digo, si quieres suscribirte, compartir, dar like a la campanita de notificaciones para ser notificado en el próximo video. Y bueno, que el Señor te continúe bendiciendo a vos y a toda tu casa, y nos vemos en la próxima.